El mundo religioso cree que Jesús es simplemente Cristo, Él es el Hijo de Dios, porque después de resucitar se sentó a la derecha de Dios. Si Él fuera Dios mismo, ¿por qué habría orado a Dios Padre? Jesús también dijo, id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 2:8 y 19. En consecuencia, ellos creen que Dios es un Dios trino. Palabras de la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Juan 14, 6-11. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. ¿Existe la Trinidad? Tras la materialización de Jesús hecho carne, el ser humano desarrolló la noción de que en el cielo no solo existe el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu Santo, formando así un Dios trinitario. Esta idea se convirtió en una creencia ampliamente aceptada dentro del mundo religioso, un solo Dios compuesto por tres partes distintas que, unidas, conforman la totalidad de Dios. Según esta noción, sin una de esas partes Dios no estaría completo. Sin embargo, aunque esta creencia se ha transmitido durante siglos, nadie ha sido capaz de explicar con claridad si es correcta o no. La razón es que el hombre está profundamente influenciado por nociones religiosas tradicionales. Estas ideas se han arraigado tan firmemente que se aceptan como verdad sin un verdadero entendimiento. A lo largo de la historia, muchos intérpretes bíblicos han intentado explicar la Trinidad como tres personas distintas pero consustanciales. No obstante, sus explicaciones han sido vagas y confusas, sin aportar una comprensión real de la esencia de Dios. Nadie ha visto jamás el verdadero rostro de Dios ni ha ascendido al cielo para comprobar cuántas personas existen realmente. En él, el hombre ha especulado sobre la edad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre sus apariencias y sobre cómo se dividen y se hacen uno. Pero todo esto no son más que conjeturas humanas. Estas nociones no surgieron sin motivo. Los distintos nombres y etapas de la obra de Dios llevaron al hombre a dividirlo en partes. Con el tiempo, esta división se volvió cada vez más compleja, hasta el punto de confundir completamente a la humanidad sobre quién es Dios en realidad. Hoy, estas nociones se han acumulado como una montaña imposible de soportar. El hombre ha pasado de un Dios trinitario a concebir incluso un Dios en 4 personas, lo que demuestra hasta qué punto se ha desviado la comprensión original. En realidad, Dios no tiene padre ni hijo, ni existe un Dios dividido en varias personas. Todo esto es una construcción de la mente humana. Al dividir constantemente a Dios, el hombre ha terminado creyendo más en sus propias ideas que en Dios mismo. Así, aunque afirma creer en Dios, en realidad cree en conceptos fabricados por su propio pensamiento. Dios es uno solo, indivisible, y no puede ser fragmentado por nociones humanas sin perder la verdad de su esencia. Si las 3 etapas de la obra de Dios se evaluaran según el concepto de la Trinidad, entonces deberían existir 3 dioses, ya que la obra realizada en cada etapa es distinta. Si alguien afirma que la Trinidad realmente existe, entonces debe explicar con claridad qué es este Dios único en 3 personas. ¿Qué es exactamente el Padre? ¿Qué es el Hijo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Son espíritus distintos o uno solo? Si son 3 personas con 3 espíritus, entonces existen 3 dioses, lo cual contradice la idea de un único Dios verdadero. La cuestión es simple: solo hay un Dios, un solo Espíritu. Así lo afirma la Biblia cuando dice que hay un único Espíritu Santo y un único Dios.
La esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no puede ser diferente, porque Dios no puede dividirse. Dios es espíritu, pero ese espíritu puede hacerse carne, vivir entre los hombres y obrar en diferentes etapas sin dejar de ser uno solo. Su espíritu es omnipresente y lo incluye todo. Si se insiste en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, entonces Dios queda fragmentado en partes, perdiendo su unidad. Esto no es la verdad, sino una noción humana. El Espíritu Santo es espíritu, el Padre también es espíritu, y Jesús, en esencia, es la encarnación de ese mismo espíritu. Toda la obra la realiza un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Cuando Jesús llamaba a Dios Padre, lo hacía desde la perspectiva de un hombre creado. Aunque dentro de él estaba el Espíritu de Dios, su apariencia externa era la de un hombre normal, el Hijo del Hombre. Por eso oraba y se sometía, no porque fuera una persona distinta de Dios, sino porque estaba limitado por la carne. Antes de la crucifixión, Jesús no había manifestado plenamente la autoridad del Espíritu, y, por tanto, buscaba la voluntad de Dios desde la posición de un ser creado. Que Jesús llamara Padre a Dios no prueba la existencia de un Hijo eterno, separado, del mismo modo que el hecho de que los creyentes llamen Padre a Dios no los convierte en el Hijo. Esta relación Padre-Hijo solo tuvo sentido durante el tiempo de la encarnación. Después de que Jesús completara su obra, esa distinción dejó de tener fundamento. En conclusión, Dios es uno solo, un solo espíritu y una sola persona. La idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas distintas es una construcción humana que divide a Dios. La Trinidad no puede sostenerse en ninguna circunstancia, es una falacia que no existe en la realidad. Las palabras de Génesis hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, han llevado a muchas personas a pensar que en Dios existen varias personas. Al decir hagamos y nuestra, el hombre concluye que no hay un solo Dios, y a partir de esto surgió la noción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, esta interpretación es errónea y carece de fundamento. Si el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿a cuál de esas supuestas personas se parece? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Esta idea solo consigue dividir a un Dios en varios. Cuando Moisés escribió Génesis, la humanidad ya había sido creada. Él no estuvo presente en la creación del mundo, por lo que no podía saber literalmente cómo habló Dios en el cielo. En el Antiguo Testamento no se menciona jamás una Trinidad, sino únicamente al único Dios verdadero, Jehová, quien llevó a cabo su obra en Israel. Los diferentes nombres de Dios corresponden a distintas eras y etapas de su obra, no a personas distintas. Si cada nombre implicara una persona diferente, entonces Dios tendría innumerables personas. La obra de Jehová, en la era de la ley, fue realizada por Dios mismo. Nunca dijo que Él fuera el Padre ni profetizó la venida de un Hijo como persona distinta. En la era de la gracia, se dijo que Dios se hizo carne para redimir a la humanidad, no que un Hijo, separado, viniera en lugar de Dios. Jesús mismo afirmó, yo y el Padre somos uno. El Padre está en Él y Él en el Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. Esto demuestra que no existen personas separadas, sino un solo espíritu. Dios es espíritu, y ese espíritu puede obrar desde distintas perspectivas y en diferentes formas. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, y su esencia es la del Espíritu de Dios. El Espíritu en el cielo, el Espíritu en Jesús y el Espíritu que obró como Jehová son uno solo. Llamarlos por nombres distintos no los convierte en personas distintas. En la primera etapa de la obra, Dios no se hizo carne y el hombre no vio su apariencia. En la era de la gracia, el Espíritu de Dios se encarnó, y el hombre vio por primera vez a Dios en la carne. Aunque Jesús no tenía la apariencia de Jehová, su esencia seguía siendo la del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que descendió sobre él no era distinto de él, sino el mismo Espíritu obrando. El Espíritu de Dios es capaz de crear el mundo, redimir a la humanidad, conquistarla y gobernar todas las cosas. Ese mismo Espíritu es llamado Jehová, Jesús o Dios Todopoderoso según la era, pero sigue siendo el mismo Dios.
Él está en los cielos y en la tierra, en la carne y en el espíritu, y todas las cosas están en su mano, desde la creación hasta hoy. Toda la obra ha sido realizada por un solo espíritu. No existen personas distintas dentro de Dios, ni un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo separados. Solo hay un único Dios verdadero, todopoderoso e indivisible, en el cielo y en la tierra. El plan de gestión de Dios abarca 6000 años y se divide en 3 eras según las diferencias de su obra: la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino en los últimos días. En cada era, Dios manifiesta una identidad diferente, no porque su esencia cambie, sino porque los requisitos de la obra son distintos. La primera etapa se llevó a cabo en Israel. La segunda, la obra de redención, tuvo lugar en Judea. Y en los últimos días, Dios extiende su obra a las naciones gentiles para conquistar a toda la humanidad y guiarla hacia la verdad plena. Toda esta obra es realizada por un solo espíritu. Aunque Dios obre desde distintas perspectivas y en diferentes formas, la naturaleza y los principios de su obra permanecen inmutables. Si se observan estas etapas con claridad, se entiende que no son realizadas por personas distintas, sino por el mismo Espíritu de Dios. Algunos afirman que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos y que finalmente se hacen uno. Sin embargo, esta idea es contradictoria. Si originalmente fueran 2 o 3 entidades distintas, aún uniéndose, seguirían siendo partes separadas. Un espíritu no es algo material que pueda dividirse o mezclarse. 2 espíritus no pueden convertirse en uno. La explicación de 3 espíritus, hechos uno, es una noción humana falaz que divide a Dios. Cuando Dios dio testimonio de Jesús como su Hijo amado, no estaba declarando la existencia de un Hijo eterno separado, sino dando testimonio de su propia encarnación desde la perspectiva del Espíritu en el cielo. Jesús es la encarnación del Espíritu de Dios, no un Hijo distinto que exista aparte de él. Las palabras de Jesús, "Yo estoy en el Padre y el Padre en mí", confirman que ambos son un solo espíritu. La aparente separación se debió únicamente a la encarnación y a la diferencia entre el cielo y la tierra. Los distintos nombres de Dios corresponden a diferentes eras y obras. En la era de la ley fue llamado Jehová, en la era de la gracia, Señor y Cristo. El Espíritu en el cielo nunca afirmó que Jesús fuera el único Hijo de Dios, porque Dios no puede tener un hijo separado de sí mismo. Jesús fue llamado el Hijo amado debido a su encarnación y a la obra específica que realizaba. Jesús oraba porque era Dios encarnado, viviendo en la carne con limitaciones humanas. Oraba desde la perspectiva de un ser creado al Espíritu de Dios en el cielo. Esto no demuestra que no fuera Dios, sino que estaba cumpliendo su deber dentro de la carne. Por esa razón, oró muchas veces antes de la crucifixión, buscando la voluntad de Dios desde la perspectiva humana. En la etapa actual, Dios ya no ora, porque su obra es la de la palabra, el juicio y la conclusión de la era. El reino ya ha descendido y no hay una etapa futura por la cual orar. Desde el principio hasta el fin, toda la obra ha sido realizada por un solo espíritu. No existen personas separadas dentro de Dios. Solo hay un único Dios verdadero que lleva a cabo su obra a lo largo de todas las eras. Existen muchas contradicciones en las explicaciones del hombre. De hecho, todas estas son nociones del hombre. Sin más escrutinio, todos vosotros creeríais que son correctas. ¿No sabéis que estas ideas como un Dios trinitario no son sino las nociones del hombre? Ningún conocimiento del hombre es completo y profundo. Siempre hay impurezas y el hombre tiene demasiadas ideas. Esto demuestra que un ser creado simplemente no puede explicar la obra de Dios. Hay demasiado en la mente del hombre, todo procedente de la lógica y el pensamiento, que entra en conflicto con la verdad. ¿Puede tu lógica analizar exhaustivamente la obra de Dios? ¿Puedes obtener un entendimiento profundo de toda la obra de Jehová? ¿Eres tú como hombre quien puede ver a través de todo o es Dios mismo el que es capaz de ver desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Eres tú quien puede ver desde la eternidad mucho tiempo atrás hasta la eternidad venidera o es Dios quien puede hacerlo? ¿Qué dices? ¿Cómo eres digno de explicar a Dios? ¿Sobre qué base es tu explicación? ¿Eres Dios?
Los cielos y la tierra y todas las cosas fueron creados por Dios mismo. No fuiste tú quien lo hizo, así que, ¿por qué estás dando explicaciones incorrectas? Ahora, ¿sigues creyendo en el Dios Trinitario? ¿No crees que es demasiado complicado de esta forma? Sería mejor para ti creer en un Dios, no en tres. Es mejor ser ligero, porque la carga del Señor es ligera.